o sea, 2 de cada 3 adultos tienen tan pocos conocimientos o tenemos tan pocos conocimientos financieros básicos que estamos considerados analfabetos financieros. Hay estadísticas como la que comentábamos antes, como de más de 20 millones de analfabetos financieros en España y 3.500 millones en el mundo. O sea que estamos hablando casi del 50% de la población. Y claro, hay gente que puede sentirse ofendido. Yo me considero analfabeto financiero. Quiero decir, tengo conocimientos excesivamente bajos para llegar a los mínimos, ¿no? ¿Cuáles crees tú que son los mínimos conocimientos que deberíamos de tener como usuario normal, sin hablar a nivel empresarial, para movernos por el mundo? Porque leía otra estadística muy interesante. El 30% de la población española son jóvenes de entre 14 y 29 años, creo. Y el 90% gasta todo el dinero que consigue. Sí, bueno, eso en parte también es porque seguramente que tengan poco, ¿no? Pero bueno, influye también el qué es lo que hacemos con él. Vale. Entonces, sí, a ver, yo creo que empezando por el principio, y es que valga la redundancia, el analfabetismo financiero que existe no solo en España, sino en la mayor parte de las partes del mundo, proviene de un interés y de un trasfondo político que evita el conocimiento para que eso genere dependencia y sobre todo pues no le permita al ciudadano crecer individualmente como individuo, ¿no? Entonces, lo más básico que hay a nivel financiero es saber que todo trabajo tiene un retorno, y ese retorno de ese trabajo que tenemos, pues tenemos que distribuirlo en función de nuestras principales oportunidades, nuestras principales necesidades que queramos cubrir dentro de nuestro día a día. Entonces, bueno, básicamente lo que tenemos que saber es que como mucho nunca podemos gastar más de lo que tenemos. Ese es el truco básico, ¿no? Es decir, yo tengo que gastar menos de lo que ingreso. Sí, siempre que gastes menos de lo que ingreses, nunca vas a tener ningún problema a nivel financiero. De hecho, siempre vas a poder generar oportunidades, porque vas a tener un pequeño saquito con dinero, ¿no? Pero, claro, aquí vendría la crítica de todo el mundo, pero es que entonces yo nunca me compraría una casa. Bueno. Vale, pero antes de llegar ahí, hablas de dos cosas importantísimas. Claro, yo pensaba que era una cuestión única y exclusiva de responsabilidad personal, que también. Pero claro, hablas de algo que duele, ¿no? Es decir, es premeditada. Es decir, el que no exista formación financiera básica en los colegios, por ejemplo, que creo que sería importante, formaría parte de una estrategia, ya que a nivel social somos más vulnerables. Vale. Y sobre todo somos mucho más direccionables, claro, a nivel político. Entonces, para mí, a día de hoy, el principal problema es la política para que exista este analfabetismo financiero. Porque lo que no puede ser es que llevemos, no sé, desde que apareció la democracia, cuántas normas educativas distintas. Pues una por cada gobierno del Partido Socialista o del Partido Popular, y sin embargo ninguno de los dos partidos en ninguna de sus leyes de educación incluyó la economía financiera como algo básico, o sea, como algo obligatorio. Pero además básico. O sea, no puede ser que un niño de 12 años se sepa los ríos de España y no sepa lo que es el Euribor, la inflación o el IBEX 35, da igual. O sea, hay cosas que son completamente elementales para poder vivir en el día a día y poder saber si hoy es importante que me compre una barra de pan o es importante que me compre una caja de galletas, o si mañana es trascendental que me compre una casa o puedo estar de alquiler durante 5 años. Porque eso, sobre todo, lo que nos daría a los individuos sería mayor independencia para poder saber tomar decisiones. Perfecto. O sea, que si nos pasamos a la otra parte de responsabilidad, en la era en la que vivimos, porque yo puedo entender que hace 50 años no, pero hoy, en cualquier área o en casi cualquier área, ser analfabeto o no, también es una responsabilidad de uno. Es decir, tenemos más herramientas, o sea, el internet o libros o lo que sea, al alcance de la mano para tener unos conocimientos mínimos.
Y si te das cuenta, además, ahora que lo dices, si lo vemos de la otra parte, llevamos caminando hacia el estado de bienestar durante, pues no sé, 25 años, más a lo mejor. Y ese camino que vamos hacia mejorar el estado de bienestar incluye que el estado de bienestar lo que hace es mejorar la sociedad a nivel grupal para que individualmente cada persona esté mejor en esa sociedad, ¿no? Y sin embargo, nos olvidamos de algo tan elemental como que los individuos que financiera y económicamente tengamos conocimientos mejoren nuestro propio estado de bienestar. Entonces, bueno, al fin y al cabo es una incongruencia completa para mí desde ese ámbito, porque creo que es en algo en lo que se debería de invertir muchísimo dinero y muchísimo esfuerzo. ¿Cuáles crees que son los 3 conceptos básicos principales que no conocemos en este momento? El usuario medio, estos 20 millones de personas, 2 de cada 3 adultos, las cosas básicas que pasamos por encima que no conocemos. Bien, yo creo que a día de hoy, a nivel mundial, vivimos en un sistema económico que se llama capitalismo, ¿no? Vale. Llevamos unos años en los que, bueno, continuamente se está diciendo que es un sistema que no tiene futuro, ¿no? Que está a punto de quebrar y que tenemos que caminar hacia otro sistema económico que nos gobierna a nivel mundial. Ese sería el inicio, saber lo que es el capitalismo, ¿no? Para poder decir bien mal. El capitalismo es lo que nos permitió que tú y yo ahora tengamos unos cascos, que exista internet, que haya cámaras de fotos que nos graben, que haya micrófonos. O sea, el capitalismo, este sistema económico que generó en el esfuerzo de la gente el poder enriquecerse, es lo que generó la evolución. Porque a día de hoy hemos evolucionado. Y hemos evolucionado considerablemente. ¿Qué pasa? Lo que tiene el capitalismo es que quien más se esfuerza y quien más ideas tiene y quien mejor las lleva a cabo, obviamente es el que más retorno acaba teniendo. Y eso implica que haya concentración de poder, que es una de las mayores críticas que tiene el capitalismo, que es que, joder, es que los que más tienen son los que más ganan, o los que más ganan son los que más tienen. Y bueno, hasta cierto punto hay que entender que eso yo creo que debe de ser así, porque que los que más tengan son los que más ganan. Si marcamos unas normas de convivencia y unas normas con unos derechos sociales en lo que todos podamos convivir, a mí no me importa que los que más tengan más ganen. O sea, nosotros tenemos la suerte en Galicia de tener a un monstruo como Amancio Ortega, que es dueño de una de las mejores empresas que hay a nivel mundial. Yo ojalá, además de Inditex, pues Google fuera gallega, Microsoft fuera gallega o eBay fuera gallega, vamos. Uh-huh. Porque nuestro entorno económicamente iba a estar muchísimo mejor. Entonces, el punto de partida es conocer el entorno. Exactamente, vamos a entender en qué tablero jugamos. Exactamente, ¿no? ¿Cuál es el escenario de juego donde jugamos para luego conocer las normas? Porque luego sabemos la incidencia que tienen nuestras decisiones. O sea, y sobre todo la responsabilidad y las consecuencias de las decisiones. Es decir, en la crisis del sistema financiero, como en el 2008, cuando la burbuja inmobiliaria pinchó, se culpabilizó unilateralmente al sector bancario, cuando el sector bancario no solo lo controlaban los bancos. Yeah. Entonces, hay más personajes responsables en el juego. Sí, hay muchos más factores que inciden en que la crisis de la construcción se vaya a tomar por saco, ¿no? Entonces, centrándonos en el tema, el primer punto de partida es, vamos a ver en qué tablero jugamos y vamos a ver cuáles son las condiciones de ese tablero para poder avanzar. Vale. Una vez que tenemos claro en qué tablero jugamos, que es el sistema económico que nos rige, lo siguiente que es vamos a ver qué significa generar valor. Porque la generación de valor, que es una de las bases del capitalismo, es el único método de enriquecimiento. Y aquí aparece otra corriente crítica muy grande, que el sistema capitalismo también es un sistema
que puede ser muy fraudulento, o porque siempre hay decisiones que influyen a nivel económico y que pueden estar controladas por gente que esté interesada, pero eso es algo que es inevitable muchas veces, ya no solo en nuestros sistemas económicos, sino en los sistemas políticos, en los sistemas sociales, absolutamente en todo, ¿no? Entonces, una vez que sabemos en el sistema en el tablero en el que jugamos, vamos a ver qué es lo que significa la generación de valor. Porque la generación de valor es lo que nos va a permitir obtener recursos para poder tomar decisiones en nuestro día a día, para comprar, para comer, para viajar, para disfrutar, para vivir. Y una vez que yo sé lo que significa la generación de valor, vamos a ver qué es lo que significa tomar decisiones de inversión y desinversión. Es decir, vamos a ver lo que significa ahorrar y vamos a ver lo que significa gastar. Porque son decisiones que van contrapuestas, o sea, el ahorro es lo contrario al consumo, pero son decisiones que son necesarias compaginar en nuestro día a día. Y los niveles de consumo o los niveles de ahorro deberían de caminar en función de cómo sean nuestras generaciones de valor. Es decir, para una economía familiar, siempre y cuando camine hacia una generación de valor, o sea, a la obtención de un recurso, en este caso siempre monetario, pues va a poder tomar decisiones de ahorro mayores que si la generación de valor es pequeña. Nuevamente es una cuestión de responsabilidad. Claro, no lo había pensado en esa parte, o sea, al traerlo a la parte no empresarial, sino a la parte familiar o individual. Claro, la primera parte es ver lo que yo puedo hacer, cómo yo puedo mejorar para generar un valor, sea en mi trabajo, sea creando una empresa, sea socialmente, sí, para luego poder crear una vía de evolución de valor. Obtener un retorno. Obtener un retorno. Claro. Entonces, debería de ser muchísimo más... deberíamos de preocuparnos muchísimo más por concienciar a la población de que el emprendimiento, y el emprendimiento, hablo al desarrollo de ideas, es fundamental para el individuo, porque es la manera que mejor puede tener para poder obtener un retorno de ya, lo que pasa es que no sé si viste, en España no somos una sociedad emprendedora. Pero porque en España tenemos la mala suerte de que en la mayor parte de las familias nos educan que lo mejor que podemos hacer es un trabajo ser para siempre. Médicos o profesores o policías o bomberos, que son necesarios y que están muy bien. pero que forman parte de una estructura que le da estabilidad a la sociedad y le da cobertura y le da servicio, pero no crea valor porque están para dar servicio. Entonces, claro, si nosotros en España fuéramos más emprendedores, pues obviamente desarrollaríamos o conseguiríamos desarrollar muchísimas más necesidades que cubrir en nuestra sociedad, de las que no solo podríamos generar valor en España, sino que a día de hoy nosotros no jugamos un tablero en el que solo hay 45 millones de habitantes que viven en la península, bueno, en parte de la península ibérica, sino que nosotros vivimos en un tablero en el que al fin y al cabo somos más de 8.000 millones de habitantes y hay cientos de países, cientos de lenguas y cientos de monedas distintas, ¿no? Y las ideas que tenemos nosotros aquí las podemos llevar a cualquier parte del mundo y obtener un retorno con ellas. Y a día de hoy, pues, aún hay gente que a esto le parece utópico. Y esto está aquí. Uh-huh. Vale. O sea que es una cuestión primero de conocer eso. O sea, no lo había pensado así. El escenario en el que jugamos. Claro. La parte que nos toca de responsabilidad, es decir, detectar ese valor que yo puedo aportar para luego tener un retorno. Y luego, a nivel básico, es decir, con ese retorno yo puedo hacer dos cosas. Gastar menos de lo que me viene. Exactamente. Ahorrar, invertir, o crear una mentalidad emprendedora, o bueno, eso ya está en manos de cada uno. Vamos a una palabra que está muy en boca de todas las noticias y todo este momento que estamos. Bueno, un par de palabras, pero principalmente una que me gustaría que explicáramos como si la quisiéramos explicar a un niño, que es la inflación. Porque yo escucho
que debido a la inflación están subiendo los precios, que debido a la guerra hay la inflación, que debido a la inflación estamos en una crisis. Entonces quiero saber qué es la inflación explicado para torpes. Vale. Bien, la inflación viene derivada de el sistema en el tablero en el que jugamos, ¿no? Vale, es uno de los, por decirlo de alguna manera, de las cosas que produce nuestro tablero, ¿no? Entonces, el capitalismo, si algo genera, es que hasta el día de hoy el capitalismo ha generado continuamente un enriquecimiento, ¿no? Uh-huh. Y un avance económico. Vale, entonces la inflación no es más que la diferencia de que tú te compres una barra de pan hoy a que te compres una barra de pan el año que viene. Vale, y es decir que si la barra de pan hoy te cuesta €1 y la barra de pan el año que viene en el mismo día del mismo mes del año te cuesta €1.10, pues estamos hablando de que si tú tienes el mismo dinero, pues puedes comprar menos barras de pan con ese dinero porque el precio subió, ¿vale? Entonces, al fin y al cabo la inflación es tan fácil de entenderla como que imagínate que no tuviéramos dinero, viviéramos en el año 5000 antes de Cristo y tú fueras pescador y yo recogiera hortalizas en nuestra aldea. Pues cuando tú fueras a pescar y hubiera pocos peces, y trajeras pocos peces, habría pocos peces en la aldea, entonces, como no habría una moneda de cambio, pues si hay pocos peces y hay muchas hortalizas, pues tendríamos que darte más hortalizas. Tú como pescador querrías más hortalizas a cambio del mismo pez. Exactamente. O sea, que es ese encarecimiento, pero basado en la capacidad de pago que hay. Exactamente. O sea, al fin y al cabo, claro, a ver, a día de hoy, esto si me viera cualquier gurú de la economía decirme que la inflación es solo, o sea, que solo está debido a la escasez o al exceso de oferta. No, bueno, pero no quiero profundizar, quiero que sea algo básico, claro, o sea, si queremos entenderlo de una forma completamente básica es que el precio de una barra de pan de hoy al año que viene cambió. ¿Y por qué cambió? Porque poder hacer esa barra de pan cuesta más dinero porque o hay menos recursos para hacerla o el precio de esos recursos subió. ¿Vale? O sea, yo me compro una bolsa de pipas en el Mercadona que hasta hace poquito costaba €1, ahora cuesta €1.20. Entonces ahí la inflación sería esa. Si yo no he aumentado en sueldo, tengo menos capacidad para comprar más bolsas de pipas, pero se ha encarecido no solo por eso, sino porque cuesta más el gasoil, cuesta más la recolección, porque quizá haya menos girasoles. Sí, o porque, por ejemplo, que aquí en España se le está dando muchísima importancia a la guerra de Ucrania, que debido a la guerra de Ucrania, pues hay una escasez a nivel de combustible, de recursos, cereal, de recursos en general, que producen que se pueda fabricar menos, con lo cual o se fabrica menos, el precio sube, porque si sigue manteniéndose la demanda y la oferta es la misma, pues... Vale, entonces, en parte es debido a eso, pero en parte es debido porque con la evolución los precios obviamente continuamente se incrementan. Vale, y otra de las palabras que hay es crisis. No quiero que entremos en el concepto crisis de lo que significa nada ni las crisis que hubo, pero ¿cómo de grave ves tú la crisis para 2023? Porque lo que yo escucho es 2023 va a ser un desastre, va a ser, no sé. ¿A qué niveles crees tú que va a ser un desastre? Yo creo que va a ser un desastre no solo tan inmediato para 2023. Yo creo que el desastre nuestra sociedad lo tiene a medio y largo plazo. En el sentido en el que Europa, al fin y al cabo, se está empobreciendo. Entonces, empobreciendo quiere decir que en el pastel en el que está la economía repartida en todo el mundo, la importancia de Europa cada vez es más pequeña. Entonces, y cada vez los europeos, con nuestros recursos, vamos a poder hacer frente a menos cosas de las que tenemos a día de hoy. Es decir, que 2023 va a ser un año complicado. Sí, yo tengo claro que sí. Pero no más complicado que 2024. Eso va a ser el inicio de una era complicada. Sí. Y una era complicada en la que yo
difícilmente creo que tenga una reversión. Una vuelta atrás, de vivir Sí. como creíamos que vivíamos. Sí, porque las armas que tenía Europa para poder generar valor, poder obtener retorno y que ese retorno llegue después a la ciudadanía y ese retorno llegue a la renta personal de cada individuo, cada vez es menor. Porque al fin y al cabo, bueno, hace 100 años las empresas más importantes del mundo pues posiblemente fueran todas europeas. A día de hoy, de las empresas más importantes del mundo, O sea que vamos a ir a la cola del terreno de juego de Estados Unidos, China y Rusia. Fundamentalmente, perdimos la posición en cuanto a evolución económica dentro del tablero del capitalismo. A día de hoy, tanto Asia como Norteamérica, la generación de valor que tienen es muchísimo superior a la nuestra. Y eso provoca que, al fin y al cabo, se concentre el retorno en Asia y se concentre el retorno en Norteamérica. Y aquí, pues, nuestra sociedad acabe siendo una sociedad del sector servicios. Vale, pero para que lo entienda de la misma manera básica que lo estaba intentando contar. Vale, ¿qué nos va a pasar al usuario medio, al pequeño empresario? O sea, ¿cuáles van a ser... Intenta identificar esos sectores que digas, bueno, pues la persona que salía a tomarse unas cañas no va a poder, o va a dar igual, no va a haber cambio, el cambio principal va a estar en las grandes empresas. No, el cambio principal va a estar en que el retorno que tenemos de media los españoles a final de mes, cuando nos ingresan la nómina o cuando hacemos nuestra facturación al final de mes los autónomos o cualquier empresa, cada vez va a permitirnos hacer menos cosas con eso. Es decir, el proceso inflacionista va a seguir, pero sin embargo la capacidad de generación de recursos se va a estancar o va a disminuir, porque el consumo se va a seguir contrayendo, con lo cual las empresas van a generar menos ingresos, con lo cual va a haber menos renta para los trabajadores, con lo cual va a haber menos consumo, y es una pescadilla que se muerde continuamente la cola, en la cual Europa, pues España o Lugo, pues va a hacer que, como nosotros lo que consumimos no solo se produce aquí, sino se produce en muchas partes del mundo, pues con lo que nosotros tenemos nos va a costar cada vez más dinero que lo que se produce en las otras partes del mundo llega aquí. Con lo cual sí que, pues... Pero y ahí va a haber una oportunidad de cambio nuestro, es decir, que seamos más autosuficientes, porque no sé si va a haber una salida para decir, bueno, pues como esto ya ha cambiado, que a veces los cambios son así, oye, esto ha cambiado, la realidad que teníamos antes no va a volver a existir. Pero ese cambio al final nos fuerza a espabilar, a hacer otras cosas diferentes, sí, y que por ahí podamos continuar. Galicia es un sitio con mucha riqueza. No sé, sí, si este cambio hay personas que lo podamos aprovechar para decir, joder, pues ya que ha cambiado las reglas del juego y como aquí hay riqueza, voy a hacer yo esto diferente. Sí, a ver, la crisis no es más que, o todas las crisis no es más que el nacimiento de un abanico de oportunidades para la gente que realmente cree en ello y sobre todo se esfuerza en ello. Entonces, que en Galicia tenemos muchas oportunidades de poder dar un paso al frente y poder ser capaces de generar valor. Sí, además Galicia, bueno, pues tenemos cosas muy distintas tanto al resto de España como al resto de Europa en sectores en los que podríamos ser capaces de generar muchísimo valor, ese valor transformarlo aquí y posteriormente llevarlo a todas las partes del mundo y con eso obtener un retorno para nuestra sociedad. Tú como asesor de empresa, si estuviera en tu poder, ¿cómo impulsarías ahora aquí? Voy a apoyar al sector empresa en Galicia en este momento. ¿Hacia dónde te dirigirías? Principalmente creo que hay 3 sectores en los que si de mí dependiera apostaría sin dudarlo, ¿no? Uno de ellos es el sector forestal, pero el sector forestal de la transformación, y es el sector forestal de la transformación de producto final, no el sector forestal que tenemos a día de hoy en Galicia. El segundo, el sector de la tercera edad, es decir, el servicio a la tercera edad. Tenemos que conseguir darle un concepto completamente distinto. Bueno, hay una obligación incluso social, ¿no? Es decir... Y sobre todo efectos de consumo, es decir, a día de hoy
el baby boom está a punto de jubilarse, la generación de mayor número de personas que tuvimos en España, y además que es una generación que va a tener una renta disponible, por desgracia, mayor a la que vamos a tener nosotros mucho en el futuro, con lo cual... Que eso vuelve a lo que decías al principio, es una posibilidad de generar retorno. Exactamente, exacto, y que ese retorno pues no se vaya a otros sitios. Y después, para mí, como no, hay un sector fundamental a día de hoy, que es el sector tecnológico, que aquí en Galicia, pues sobre todo el sector tecnológico relacionado con el sector eólico y el sector marino en cuanto a la generación de energía, creo que es otra de las bases que a nosotros nos daría, que ya estamos haciendo cosas, y es algo que a nosotros nos daría muchísimas oportunidades en un futuro.